Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, el hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de soldados cada uno. Su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Palabra de Dios. Bueno, esto es para comenzar con la oración hoy. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Es el martirio, recuerden que me hablado un poquito del primer apóstol que muere por Jesús, Santiago. Lo acaba de relatar Lucas en los Hechos de los Apóstoles. El rey Herodes, un déspota. Herodes antiguo, después vino el hijo, el nieto, todo con el mismo nombre. El papá de este se quiso matar a los niños inocentes, ¿se acuerdan? Y este es el hijo, y este mandó a perseguir a todos los cristianos. Pedro lo pone en la cárcel, a Santiago lo manda a matar, que había llegado a España, y lo declara bien el hermano de Juan, el otro apóstol. Esto es en el año 44, así que es el primer apóstol mártir Santiago. Me gustó leer este texto como oración de Hechos 12 porque no solo para recordar el primer apóstol que derrama la sangre por una causa justa, sino también esto de que cuando va preso Pedro, la iglesia oraba incesantemente por él, la iglesia. Esa iglesia, imaginen que la iglesia no es como ahora, la iglesia de ese tiempo, en las casas, familias que ponían un lugarcito, rezaban juntos. Pero bueno, es un texto que me parece significativo. Mientras era custodiado en la cárcel por los soldados, la gente, los cristianos rezaban por él. Esto de ponerle a rezar por el otro que sufre, que está privado de su libertad principalmente por la fe. Pablo es un ejemplo, que estamos hablando de él, porque él fue puesto en la cárcel a todo lado donde fue y estaba muy solo. ¿Por qué? Por ese celo para fundar iglesias, dejar la semilla. Hoy en día, siglo XXI, hay muchos cristianos perseguidos, secuestran, a la mayoría los liberan, después de un tiempo a otros los matan. En Nigeria principalmente, en Haití, que es acá en Centroamérica, zonas de misión en Etiopía, que yo estuve dejando de venir acá, yo me escapé. Están matando muchos cristianos, están poniendo presos misioneros, ¿no? Que van a llevar la palabra. Un odio a la religión terrible. Digo, bueno, un poquito para reflexionar en este tiempo, Hoy quería comenzar un poco con la carta al Éfeso. No se sorprendan por cosas nuevas que pueden ir saliendo, cosas que quizás no se las esperaban o no se lo imaginaban. Pero claro, lo que pasa es que cuando uno estudia un poco la Biblia, vas descubriendo que hay cosas que son como nuevas y yo no lo podía creer o no me lo imaginaba. Porque nosotros decimos la carta a los Efesios, pero en realidad no es una carta. Lo llamamos carta porque lo leemos como carta, pero más que carta, porque no está dirigida a los Efesios, sino que es una exposición. El relato de la carta a los Efesios, la lectura no es una exposición, ¿no? Es como un tratado. Adelante. Permiso, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, no habla en un tono personal. Y la persona que la relata tampoco habla de él. ¿Qué les quiero decir con esto? Éfeso es muy factible que no la haya escrito Pablo. Como si siempre entendimos que la carta a los Efesios de Pablo, por ejemplo. ¿Ven que yo les decía algunas cosas hay que tomarlas con pinza? Pero ¿por qué decimos un escrito paulino? Ahora vamos a ver un poquito de esto. Es muy difícil que haya escrito el raro. Él vivió 3 años en Éfeso, que sí que él conocía, vivió 3 años, misionó 3 años ahí. Una comunidad pequeña pero muy fuerte. Él se quiso quedar más tiempo. Pablo por algo se quiso quedar más tiempo. Pero no quiere decir que él haya escrito. Entonces dice, ¿quién escribe? ¿Cómo aparece como libro canónico? ¿Cómo está reconocido? Eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. Porque inclusive el que la escribe parece no conocer a Pablo personalmente.
Fíjense que se escribió bastante después que el misionero. Otra cosa más, se discute si iba a los cristianos de Éfeso. El escrito va dirigido a una iglesia de ese primer tiempo, estamos hablando de las primeras comunidades cristianas, ¿no? De una ciudad en la Grecia antigua que se fundó 2 siglos antes de Cristo, que lo habrán sentido nombrar, una comunidad cristiana de la Odisea. Comunidad que figura en el libro del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis está escrito en el año 90. La Odisea es de mucho antes. Así que está hablando este autor a la comunidad cristiana de la Odisea, que se desvía de escrito y llega a Éfeso. Los de la Odisea la comparten con los efesios. Ahora, canónicamente dice, reconocida por la Iglesia espiritual, ya desde el Concilio de Trento, les estoy hablando de la Edad Media, muy atrás, se reconoce esta carta como carta con un pensamiento de Pablo. Habla de la misión de la Iglesia, la misión universal de la Iglesia. La misión no queda de lado. Habla como Iglesia, pueblo de Dios, esposa de Cristo, los títulos que le damos nosotros, ¿no? La Iglesia, esposa de Cristo, pueblo de Dios, Iglesia universal, Iglesia católica, Iglesia abierta a todos. Cristo es la cabeza, dice Éfeso, el autor lo marca muy, Pablo tenía este pensamiento también, por eso lo utiliza. Cristo es la cabeza, es la carta de la unidad. ¿Y qué muestra también la carta? Que Pablo, el autor dice, Pablo fue maestro acá en Éfeso. Cuando vivió 3 años, Pablo es maestro de acá. Pablo estuvo acá. Así que el autor, que no sabemos quién es, desconocido, pero seguramente un muy buen cristiano de ese tiempo, contemporáneo a él, escribe esta carta, quizá con el apoyo de algunos de los discípulos de Pablo, para los efesios y para los de la Odisea. El capítulo 1 comienza con un himno. ¿Qué te dije cuando entró alumna Marcela? No, la saludé a Betty, que no la había visto. Saluda, ¿viste? Cuando yo digo, la iglesia es un shopping. Capítulo 1 es un himno. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Hemos sido hijos suyos a través del sufrimiento y la muerte en cruz. Un himno muy bonito. Capítulo 1. Es corta, la carta es corta, tiene 6 capítulos. Pero comienza con esto, ¿no? Y quizás lo más importante que nos puede llegar a surgir así como iglesia, ¿por qué está en la Biblia? Y porque esta carta se está dirigida a toda clase de personas. A los esclavos, a las esclavas, a los padres, a las mamás, esposas, maridos, hijos, todos. Hay recomendaciones para todos. Maridos respeten a sus esposas, por ejemplo, ¿no? Una cosa así. Esposas amen a su marido, como diciendo, acéptense. Hijos obedezcan a sus padres. Quizá un consejo que uno le puede dar a cualquier chico, lo hemos escuchado tanto cuando éramos chicos nosotros. Padres, no exasperen a sus hijos. Fíjate cómo Pablo, como este autor medio Paulino, dice, porque en las comunidades había esto, ¿no? También a veces los jóvenes se ponían mal porque los padres lo exasperaban. ¿Cómo están actual? Y después en el último capítulo, la carta cierra, nos pide luchar contra el mal. Luchar contra el mal, luchar contra el mal o contra el demonio, ¿no? Pero principalmente consejos de vida. Éfeso. Este discípulo de Pablo, ¿cuándo la escribió? Y podemos calcular que ponerla entre el año 70 o 75.
dentro de esos 5 años, 70-75, si se dirige a la Odisea, por eso después Juan, el autor del Apocalipsis, en el año 90 nombra a la iglesia de la Odisea. Se puede llegar a basar en este autor, que le escribe a la Odisea, que era una comunidad cristiana buena, pero todavía nuevita, débil, frágil, que se caían. Y Éfeso, como lo menciona Pablo, parece que los cristianos de la Odisea tienen un acto de caridad. Le envían esta carta a los efesios. Por eso es casi seguro, por lo que yo estudié y lo que hemos estudiado, que esta carta por la fecha no la pudo haber escrito Pablo. Si arrancamos del 70 al 75, hay que pensar que Pablo murió mártir en el 67-68. Que si que él de puño y letra no la pudo haber escrito, tampoco la mandó a escribir. Si un discípulo que vivió en Éfeso, como sabe que misionó 3 años Pablo, sabe qué pensamiento tiene Pablo, y por eso es carta con un pensamiento paulino. Tiene mucho de él, pero no es el estilo de él. Él de puño y letra escribe de otra manera. Pablo mejor tema, este es un orden. Pablo medio molacé, tira para todos lados, tira bomba para todos lados, se enoja con todo el mundo. Este no, medio como que apunta a dar más consejos, pero está bien, tiene un estilo de Pablo. Con Éfeso, una carta que como tiene 6 capítulos, la recomiendo, es como un tratado. Más que todo es un consejo para la vida práctica. Léanla porque nos sirve a nosotros también, ¿no? Es decir, esto de que, mira, me está diciendo esto que me está pasando a mí hoy. Bueno, y te presenta a Cristo cabeza. El autor remarca que es la iglesia la cabeza, Cristo no somos nosotros. Esto es muy importante. Qué lindo este término que le da, que después la iglesia lo adopta, esposa de Cristo. Pero la iglesia tiene forma femenina, la iglesia. Esposa, Cristo, dice el autor, se casó con la iglesia. Tiene una unión de alianza. No rompe con la iglesia. Por eso le habla mucho a la familia. Marido, esposa, hijos, padres. No romper el vínculo. Lo dice la iglesia, lo dice por la iglesia, lo dice por la familia. Hay 2 cartitas que, estas sí ya podemos llamar cartas, que quizás tienen un poquito más de elementos para que lo podamos meditar más. Son las cartas, vieron que vimos Romanos, que es muy pesada, Corintios es pesada, escribe 2, y aparte que tiene más capítulos, porque Pablo desarrolla más temas ahí. Obviamente no sé qué se sentaba a escribir, él tenía oyentes que, a ver, relataba, yo te relato la carta y vos que la tenía secretarios, recuerden siempre eso. La de los romanos seguramente se la escribió Lucas. Lucas, gran escritor, porque se mandó el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles y la carta de Pablo. Escribió, era tan culto Lucas que le hacían escribir. Él se iba a escribir en arameo, en latín, en hebreo, en griego. Un tipo muy inteligente, era médico Lucas. Y Lucas escribía y era muy pensante, todo un poeta. Fíjense que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de las parábolas. El único que las relata totalmente es él, porque es muy fino. Muy fino. Mi tocayo, el Alighieri, lo ubican, ¿no? Sí. Él fue terciario franciscano. Él decía que Lucas es el escriba de la mansedumbre de Jesucristo. Una definición, escriba es el escritor de la mansedumbre de Cristo. Dante decía, es tan fino Lucas, es tan lindo, es tan culto. Él relata, por ejemplo, el acontecimiento de los discípulos de Maús. Es fantástico. Cómo Jesús, pero cómo el relato que él hace. Él te lo hace vivir el relato, te lo teatraliza. Los 2 discípulos, uno era Cleofás, desaparecieron en el camino. Lucas es muy fino. Por eso Pablo dice, sentate y escribí. O alguna otra carta la escribió Silas, compañero de viaje también, y entre ellos 2 le fueron mandando las cartas. Pero alguna la puede haber escrito de puño y letra. Ahora vamos a ver una que escribió de puño y letra después. Ahora vamos a ver un poco los filipenses, los cristianos de Filipos. Filipo era una ciudad romana, y entonces era la primera parte de Europa que visita Pablo. La primera ciudad de Europa que visita es Filipos.
Esto se lo llaman los filipenses, ¿no? Porque viene la carta a los filipenses. Pero, ¿por qué? Bueno, se llama Filipo, tiene un significado. Se llama Filipo, a ver más o menos qué año acá la escribió está. Acá aparece Silas, que yo le acabo de nombrar. Su visita fue una de las primeras después de convertido Pablo. Quizás hacia el año 49 va a misionar a Filipos. La ciudad tiene el nombre en honor al padre de Alejandro Magno, el conquistador antiguo de Grecia. El padre era Felipe Magno, el hijo es Alejandro Magno, en honor a Filipe, lo llaman los Filipos, la ciudad de Filipos, en honor a este hombre, el conquistador. La ciudad se llama así desde el año 31 a.C. Así que, bastante tiempo, ¿no? Ciudad que une Italia con Asia, une Europa con Asia, los dos continentes. ¿Qué encontramos en esta comunidad? Era muy generosa. Es la única comunidad que Pablo aceptó una ayuda económica. A las otras que le querían dar plata decían, no, yo me arreglo, no. Acá no lo rechazó porque la gente era cordial y generosa. Encontró una comunidad dentro de todo más o menos bien. Él la escribe desde la cárcel en Roma. Ojo, él visitó en el año 49 Filipos, pero la carta está escrita hacia el 65. Yo le digo los años de las cartas escritas para que más o menos sepan si él muere en el 67-68, es una de las últimas que está escribiendo, 2 años antes de morir. La visitó él ahí en el 49. Él estuvo preso en Roma y en Éfeso. Lo que no se sabe es si la escribió en Roma o en Éfeso. Que estaba en la cárcel, Pablo estaba en la cárcel. Eso seguro. No hay un tema fijo en la carta de los filipenses. No hay un tema ahí. No hay un tema fijo también porque Pablo tiene la costumbre de cambiar mucho de tema. Y acá en los filipenses se nota más. Va de un tema al otro, salta de un tema al otro. Parece un poco desordenado, pero la costumbre de él es esta. Les recomiendo para que lean en casa, tranquilos, el capítulo 2. Es para leer muy tranquilo, cuando yo me siento. Es una joya, porque hay dos temitas. El amor cristiano y la humildad de Cristo. Él, que era de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, tomó la condición de esclavo pasando por uno de nosotros. Y murió muerte y muerte en cruz. Y Pablo dice, toda rodilla se debe doblar ante él en el cielo, en la tierra y en los abismos, y proclamemos que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda rodilla en tierra por él. Cuando vos vas, yo fui 3 veces, una vez porque fui a compartir un casamiento de un conocido y otra vez porque a nosotros nos invitan a rezar. Los franciscanos viven mucho el ecumenismo. El ecumenismo es la unión entre las religiones. Tratar de no pelear, de no discutir, reconocemos que hay un mismo Dios. Entonces ellos nos invitan mucho a rezar. Yo he ido a 3 sinagogas, por ejemplo, a rezar con ellos. Y ellos tienen un rito que nosotros tenemos que cumplir porque es el rito de ellos. Vos tenés que descansar. El lugar para ellos que rezando, entonces no tienen que ensuciar ni sandalia, la alfombra o el piso. Tú tienes que descansar y estás descanso. Normal, ya está. Mezquita de musulmanes fui 4 veces a rezar con ellos. Ellos te dejan entrar normal, pero te dicen, por ejemplo, tanto a la mujer como al varón, no hay que ir de manga corta. Como yo estoy acá. Cada calor tiene que poner una camperita o una camisa de manga larga. Las mujeres pueden ir con pollera, pero para la rodilla o pantalón.
Pero no nada con nada que sea musculosa, ¿no? Ellos tienen eso bien, nosotros lo cumplimos. Hace calor, bueno, si es de manga, está remangada, te la tenés que bajar. ¿Por qué yo les comento esto? Porque dice, toda rodilla dóblese ante él. ¿Por qué hay gente que no se pone de rodillas en la consagración? Puede haber una enfermedad. Puede haber una enfermedad. El dolor de rodilla no me justifica la rodilla. Porque a mí, yo la tengo rota esta pierna de la misión. Ni la siento. Y yo no pongo la rodilla. Me duele un poquito y a veces cuando me levanto me hace crack y me duele un poquito. Me duele un poquito, yo camino. Es que él no sufre más que yo. Con clavo las manos. No sufrió más que nosotros. ¿Por qué hay gente? Porque yo veo que hay gente que se queda sin la misa. Y yo no miro nada en ese momento, yo estoy concentrado en lo mío, yo no voy a decir nada. Yo lo miro, después lo ofrezco y digo, Señor, es una persona joven. Y después cuando viene a comulgar, yo se lo digo cuando viene a comulgar. Yo lo digo, yo en eso soy bastante indiscreto, pero se lo digo discretamente a solas. Cuerpo de Cristo, ¿cómo te pusiste de rodillas en la consagración? Ah, sí, padre, bueno, fíjate eso la próxima vez. Yo soy amigo de la gente. Puedo quedar antipático. Toda rodilla se dobla en la tierra y en el abismo. Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No creemos en esto, no vengamos acá. Estamos en la misa por un difunto. ¿Por qué te parece así, flaco? Yo tengo derecho a hacerte como los musulmanes, ¿no? Para respetar el lugar sagrado. ¿Veo que yo ayer dije algo de shopping? Y eso no está bien. Por eso Pablo en este himno dice la humildad de Cristo. Y mi humildad. No somos humildes, ¿no? En ese sentido. Y el amor cristiano. Es considerado un himno a Dios. Esta carta. Es todo un himno que es un canto a Dios. El apóstol es un canto a Dios. El Señor tiene que ser predicado como sea y donde sea. Aunque no, miren lo que dice Pablo, aunque lo predique mal, porque me equivoco en algo, yo por lo menos lo sigo predicando, el nombre de él es nombrado. No dejes de nombrar el nombre de Jesús, dice a los filipenses. Yo me puedo equivocar, vos no podés estar de acuerdo, no podemos pelear, pero acá hay que predicar el nombre de Cristo. Sí o sí hay que predicarlo. Y él lo hacía, por eso mezclaba tema, un poco marullado, a veces, ¿no? Las cartas de Pablo son medio así. Pero él siempre encontraba todo eso, ¿no? Donde sea hay que predicar. Igualmente es una comunidad visitada después y ya fortalecida después de la visita de Pablo, en el año 49. Ahí ya deja a un gran discípulo, que se los nombro porque fue uno de los primeros grandes que siguió a Pablo, y no lo conocemos mucho porque no es muy nombrado, Epafrodito. Con Timoteo. Timoteo lo acompañó porque Timoteo estaba más volado así de acá para allá porque Pablo lo mandaba a distintas comunidades. Epafrodito se llamaba. Era un nombre muy raro en ese tiempo, ¿no? Pero este es un término medio griego, posiblemente un griego compartido al cristianismo, donde Pablo lo ordena presbítero y queda en Filipos. Muy buen hombre. Y esta carta vamos a descubrir una acción de gracias de Pablo a Dios por todo. Te agradezco la vida, el sufrimiento, la cárcel, la comida, los hermanos, las enfermedades, acción de gracias. Ahí es donde nace la iglesia, enseña a partir de esta carta paulina que el cristianismo es pedir y agradecer. Tenemos oración de petición, el Padre Nuestro, pero tenemos oración de agradecimiento, la tenemos que hacer porque Pablo te pide, tenemos que agradecer a Dios. Ah, a mí me salió todo mal en la vida. Uno tiene una visión a veces medio con la ojera de caballo, me salió todo mal. Hay cosas bien también, hay cosas lindas. Agradecer lo que tenés. Lo que te pasó algo bueno, agradecer. Te pasó algo no tan bueno, quizás una gracia de Dios por otra cosa. Eso que dice Pablo, me brota de mí siempre dar gracias a Dios. Y ustedes háganlo, predíquenlo siempre en todos lados. Carta fantástica. Y dejó un... Bueno, pero también para que se diviertan un poco, a Pablo le llegaban tonteras. ¿Por qué? Porque Timoteo va a verlo a la cárcel y en el capítulo 4 le dice, en el capítulo 4 hay un problema con las mujeres en la comunidad. Lo lamento decírselo, ustedes ahí lo van a ver, yo no les estoy mintiendo, lean el capítulo en casa, que yo se lo voy a decir, y hay dos chicas.
peleadas entre ellas. Y eran las que recibían a los cristianos en su casa para compartir el pan, para hacer la Eucaristía. Recuerden que no había templos en ese tiempo, no es como ahora acá, ni un salón. La casa de familia, entonces eran dos jefas de comunidad que Pablo puso. Y se estaban agarrando de los pelos por envidia. Ay, mi Dios, sí, sí. Aunque les parezca mentira, es así, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Le recomienda que los que están divididos se unan y les pide, por favor, manda un intermediario. Ahora se los nombres van a ver quién es. Por favor, decir a estas mujeres que se pongan de acuerdo. Que se dejen de pelear y de molestar. Que están dando un mal testimonio. Yo las dejo que en las casas de ellas se celebre la Eucaristía y se están peleando entre ellas. Esto que muestra que siempre en la iglesia gusta división, siempre. Pero Pablo pide, ¿a quién le pide? Recomienda a otro personaje que aparece en la carta, Clemente. Y Clemente no va a ser cualquier cosa, va a ser el cuarto papa. Pedro, Lino, cuando muere Pedro, Lino era su secretario, entonces Pedro en Roma, acuérdense que el papa es obispo en Roma. Lino estaba hablando, entonces Pedro antes de morir le encomienda a Lino que siga el gobierno de la iglesia. Lino cuando muere, los discípulos que quedan lo votan a Anacleto. Muerto Anacleto, el cuarto es Clemente, que estaba ahí con los filipenses, un hombre nacido en Roma, muy bueno. El cuarto papa le dice, por favor, Clemente, le dice Pablo, uní a las chicas. Y Clemente llegó al papado precisamente por haber hecho este milagro. Este papa, dijeron, sí, ya sabes qué, unía a los divididos. Y las chicas se llamaban, no les miento, porque está en el capítulo 4, Evodia y Sintique. Orfelina y no sé qué. Evodia y Sintique. Estaban peleadas. Y Pablo dice, unime a las mujeres, Clemente, por el amor de Dios. Y lo están haciendo. Que se pongan de acuerdo. Yo estoy preso y vos venís. Y Timoteo le viene con este. Timoteo, ¿qué le pasa? Y lo que pasa es que una quiso poner el florero acá. Y no te quiso poner el florero acá. Entonces, decir a Clemente que las una. Que se pongan de acuerdo. Que se pongan de acuerdo. Así dice, mirá. Y después, la carta tiene dos cosas que a mí me encantan. ¿Saben que cuando nosotros nos vamos a ordenar de diáconos, nos dicen que si queremos podemos elegir un lema para nuestra ordenación diaconal, que sea bíblico lo que quiera, Salmo, Antiguo Testamento, donde si queremos. Y mayormente cuando te ordenan, nos ordenan como frailes ya sacerdotes, mayormente no tomamos texto bíblico, no tomamos algún pensamiento de alguno de los santos franciscanos, si queremos, si no hacemos nada, somos muy aburridos en eso. Pero para mi diaconado yo tomé este lema sacado de la carta de los Filipenses 3. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Lo dice Pablo antes de morir, todo lo puedo en aquel que me conforta. Sé, lo dice, y algo tan lindo, sé vivir en la abundancia y en la escasez. Si tengo, agradezco a Dios porque me puedo comprar un pullover y como un plato de comida. Estoy escaso, le agradezco a Dios porque sé vivir también, si tengo y si no tengo. No me afecta el tener cosas materiales, plata, ropa, comida. Hoy sería auto, no sé, cualquier cosa, ¿no? En esa época, imagínense, yo sé vivir, aprendí con Cristo a vivir en abundancia, que lo agradezco, que no me hace falta, pero lo agradezco, y en la escasez, porque nunca me faltó un trozo de pan, nunca me faltó un vaso de agua. Y en la abundancia, cuando le daban colecta, lo usaba, compraba comida para los pobres, se compraba una comida para él, y usaba lo que le daban. Y dice, sí, yo soy todo lo puedo en aquel que me conforta. Dice Pablo, me banco las cárceles, los azotes, las pedradas, las enfermedades, todo por Cristo. Y es verdad, todo lo podés porque él te conforta, en la lucha te conforta. Y este hombre tenía derecho a decirlo porque él lo vivió. Sufrió muchísimo Pablo. Así que esta carta a los filipenses es
un poco cómica también con el asunto de la chica. Los divididos, y Clemente era el que se encargaba en la comunidad de juntar, no solamente entre las mujeres, había dividido ya las comunidades. La comunidad cuando va creciendo, cuando tenés más gente, la cosa se te complica más, porque la cosa te va creciendo. Cuando los chicos son chicos, los problemas son chicos, no metan dedo en el enchufe. Cuando son grandes, los problemas son más grandes. ¿Viste? Cuando yo que gana que tengo que sea chico, primero le decís que quiero que crezca, así se va. Quiero que tenga 18 años porque me hace lío. Cuando tiene 20, decís qué lindo cuando eran chiquitos. Ay, mi Dios y Señor, ¿viste? Y es verdad. Cuando sos seminarista crees que te ordenen de cura. Cuando ya sos cura y tenés mucho quilombo, crees que voy al seminario. Y ya todo nos pasa eso. Así que Filipenses, recomendable toda la carta. Por favor, léanla porque esto es muy lindo cuando él se va despidiendo, ¿no? Con esto, yo sé vivir en la escasez, en la abundancia, de Éfeso, que pasamos a Filipos, comunidades que él mencionó. Vamos a ir a los colosenses. Los cristianos de Colosas, como se los llama comúnmente, ¿no? Y Pablo tuvo un paso por Colosas breve, no estuvo mucho tiempo ahí, pero sirvió, alcanzó y sobró para dejar la semillita y dejar un gran discípulo. Yo lo nombré Epafrodito en Filipos, y en Colosas está Epafras, otro, muy bueno también. El discípulo que deja acá. Lo deja como presbítero y vos te quedás encargado, Epafras, de la comunidad de Colosas. Pero ese breve paso fue bastante significante, ¿no? Esta es la carta que después la mandan a caballo un emisario, otro cristiano seguramente, la escribe él de puño y letra. Acá se sentó Pablo, yo que estaba aburrido en la cárcel, dijo a Lucas, pasame la pluma, esta la escribo yo. Y esta la escribió él, de puño y letra, en la cárcel en Éfeso. Esta la escribió en el año 58. Él la escribe de puño y letra porque él cuando empieza la carta, lo van a ver después cuando lean en casa, él comienza con una oración por ellos. Yo rezo por, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo rezo por ustedes, yo Pablo, apóstol, siervo de Jesús. Él se presenta muy bien, ¿no? Les recomiendo a Dios por todas las ideas que tienen, las intenciones, por su familia, por su ministerio, que Dios nos mantenga derechos, rectos, firmes, no pierdan la fe. Una oración, reza por ellos. Es una oración muy linda, es la introducción, el comienzo, pero nos vamos a meter en un problema. Ay, 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 qué problema hay en Colosas. Tenemos un tema en Colosas. Bueno, ahora vamos. Pablo denuncia a los maestros de los errores. Hay maestros que te enseñan a equivocarte constantemente. Ya son maestros eso. ¿Viste lo que hacen todo mal? Tienen un título. Sí. Son maestros del mal. ¿Y qué le enseñan a nosotros? A todo mal. Si ellos se equivocan. Entonces él condena a los maestros de los errores. Los maestros de los errores hoy los llamaríamos los esoteristas. Condena a los maestros del error. ¿Cómo nacen? ¿Por qué escriben? ¿Por qué aparecen ahí? Bueno, esto amenazaba a la comunidad de Colosas, porque se ve que se metieron algunos pillos después que Pablo misiona y le predica al Cristo crucificado, resucitado, el Hijo de Dios, lo que sabemos nosotros, la Eucaristía, los sacramentos, todo eso. Aparecen los maestros del error a decir, no, hay un Dios cósmico. Hoy, ¿sabe cómo se llamaría esto? Astrólogo. Si no nombran a New Age, nueva era. Bien, acá está, por acá vamos. Dioses cósmicos, pseudo religión, eso se llama esoterismo, son los dioses. A ver, de ahí nace la francmasonería. Los masones. Franc
porque nace en Francia. Maçon es una palabra francesa, maçon, quiere decir empleado. Antiguamente sería albañil, uno que trabaja, un empleado común, no me sale bien la palabra en castellano, pero se entiende, un albañil, un constructor. Entonces, en Francia, el maçon era gente muy humilde que trabajaba hacia pared de techo, eso es un albañil, pinta, pero no tenía estudio. No tenían estudio. Entonces, los esoteristas, los maestros estos cósmicos, agarraron mucha gente y le daban de morfar y le daban plata para predicar a estos dioses falsos. Y los convencían que Dios es ahora sí lo voy a usar, Estela. Estela, dame lo que me trajiste, porque me puse nervioso ya. Me salió una idea de piedad. ¿Esto qué es una? Bien. Yo no sé dibujar, soy un burro, pero tengo una florcita acá. Hacé de cuenta que esto es una rosa muy linda, te la pinto toda de rojo. Acá hay una rosa. Acá hay una G media al revés. Esto es lo que le enseñaban a los cristianos de Colosa a los falsos maestros. Yo decía, ¿qué es esto? Bueno, ¿ves que está la cruz, que ustedes predican la cruz? Bueno, de la rosa nacen estos maestros que después lo tomó un alemán en los primeros siglos del cristianismo, que se llamaba Rosenkraus. Eso también en alemán, Rosenkraus, rosa, la cruz rosa. Es esoterismo, esto está hecho con un compás. Compás se dice, Marita, vos sí, compás. Vos sabés de esto, Marita, ¿viste? Pero hay un compás, yo no me acuerdo mucho del compás, hay una pata que se mueve y una queda fija, ¿no? Bueno, ellos utilizaban en el compás, hacían este dibujo que te decían, ven, Dios es el compás. Te puedo dibujar así, te puedo dibujar así, te puedo dibujar así, y siempre la rosita acá. Porque ese es tu Dios, un compás, elemento cósmico. Una estrella que ellos veían más luminosa que otra, esa es Dios. El Dios estrella. La nueva era, en los principios del 2000, fines de los 90, por lo menos en África, donde yo estaba, empezó a crecer allá. La nueva era, en la gente de raza negra. ¿Qué era la nueva era? Y Dios era cualquier cosa. Un perfume, un té, un yuyo. Nosotros tenemos que explicarle que no, Dios hizo todo, pero no es Dios, no es un té o un yuyo. Bueno, esto le pasó a los cristianos de Colosa, los errores, el esoterismo, y entonces Pablo, carne de cañón para él, ¿sabe qué? Empezó a darles con un caño, pero los hizo pomada. Padre, Sí. disculpe, Sí. aún hoy existe una secta que son de los Rosacruces. Sí, claro, son esos los mismos de Rosenkraus, el fundador. Como tiene, él lo toman del apellido alemán. La cruz rosa, ahí está, los Rosenkraus, que en algunas casas yo las veo. Tienen una cruz con una rosa. Eso sigue en esa línea. Pero sigue en esta línea, que tenés cuidado porque eso se mete. Y los Lumières igual. Los Lumières también, claro. Que son tienen el falsos. ojo. Sí. Son falsos. Bueno, acá, todo esto, pero Luminetis. todo esto, ¿sabés quién lo toma más en el siglo, principio del siglo XX, fin del siglo XIX? Los masones. Y bueno, Que renuncian, dejan todo lo sagrado que nosotros conocemos, los sacramentos, porque son todos bautizados, eran cristianos, católicos. El masón toma esta postura de nosotros es como una secta masculina, fíjense, varones que solamente ellos mantienen el secreto y se lo divulgan a quienes ellos quieren. Y en todas las casas de los masones hay una espada china, como un arma para matar al enemigo, y escudos tienen los masones. Hoy hay masones en todos lados, acá puede haber masones acá a la vuelta. Sí. Hay en todos lados. Hoy la masonería, que es un problema porque acá confundieron y nos hicieron a mucha gente. Hay una parte que la iglesia lo estuvo averiguando, que lo acusaban de masón al general San Martín. Sí. Claro. Sí, me acuerdo.
Él había puesto el ejército al mando de Nuestra Señora de la Merced, Claro. sin nada que ver Manuel Belgrano, nunca fue tocado ni manchado Belgrano. Los dos fueron muy cristianos, muy católicos, nada que ver. Ellos combatieron un poco la masonería, porque se le metían en el ejército también y cosas así. Ahora, en el siglo XXI, Es por medio de la música. también de todo, va a encontrar cualquier cosa, todo es Dios, pero está todo dado vuelta. En el siglo XXI ya está esta secta de las mujeres, Sí. masones. Empezó siendo de los hombres y las mujeres se juntan solas y tratan a mujeres. Y el varón trata al varón. También andan armadas. Si pueden hacerte la guerra y aparte sacrifican cosas. Bueno, a Pablo le pasó en esta época. Mirá qué año yo te dije, año 57 escribe la carta. Él habrá visitado a algunos añitos antes que tuvo poco tiempo. Esto amenazaba a la comunidad. Entonces, ¿cuál es el mensaje para combatir esto? Muchachos, dice, Cristo es el centro de todo. El Señor de todo lo creado, Jesús, no son estos locos. Échenlos, dice Pablo a los cristianos. Sáquenlo de ahí. Dios incorpora a todos. Jesús es cabeza de la iglesia, vencedor del mal. Claro, Pablo empieza a catequizar. No es una catequesis. Cristo cabeza, Cristo es el autor de todo, nuestro Dios, del cielo, de la tierra, de los mares, porque lo dice el Génesis, la creación. Volvamos a la Escritura, dice Pablo. Vencedor de todo otro poder. No es un Dios, no es uno de tantos nuestro Jesús, dice Pablo. No, Él vence todo ese poder. Hoy te dicen, un umbanda me hizo daño. ¿Pero qué hizo daño? ¿Qué te hizo? Y yo me siento mal hace un montón de tiempo porque una prima mía lo visitó y la prima me dio un beso. Bueno, a ver, eso a vos te hace mal porque vos estás débil en la fe. Si vos sos cristiano o cristiana, ¿qué te hace un umbanda? ¿Sabes cuántas veces a mí me tiraron en África? En África solo, no, en Centroamérica también. Abro la puerta de la casita donde estoy en la aldea y me encuentro con los pochoclos, la gallina muerta. La gallina la comía el perrito que yo tenía, toma comida. Comía la gallina y le caía fenómeno, le comía carne, tomaba firulete, se llamaba. Tomaba firulete porque no tengo la carne para darte, cabeza de mono, no. Comía la cinta roja, la tomaba yo por ahí. ¿Qué te hace? Te hace si vos estás... ¿Ve? Y entonces esto decía, ojo que Dios tiene más poder, dice Pablo. Ahí lo dice en la categoría. Esto es que pénsanlo con oración. Júntense, Él es el Señor. Y la carta habla, Cristo nos trajo la salvación a todos. Murió en la cruz por nosotros, ustedes, estos maestros, ¿cómo lo siguen a esto? ¿Se acuerdan cuando Él se enojó con los Gálatas, que yo les dije? Que decía insensatos Gálatas, ¿quién los fascinó? Lo dice en la carta de los Gálatas. Yo estuve 2 años y ustedes se dejan fascinar por un idiota que viene atrás que te dice cualquier cosa. ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿Por qué el hombre, dice Pablo acá, cambia tan rápido? La carta te habla de esto. ¿Por qué el ser humano cambia tan rápido? ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos? Dice Pablo en la carta. Claro, de puño y letra de Israel, se ve que se calentó, le sacó la pluma a Pablo y fue a la escribió. Y la escribió más, una carta genial. Aparte habla de otras cosas que muy buenas para nuestra fe cristiana, ¿no? Él, como se encontró amenazado por esta gente, y entonces no empezaban a creer en Pablo, primero lo desechaban, y Pablo defiende su ministerio. Yo defiendo mi ministerio, no por vanagloria, yo defiendo mi ministerio, dice Pablo. Mi lucha y mi pelea, yo estoy peleando por ustedes, dice. Por eso después, en el capítulo 2, nos pide vivir una buena vida cristiana. En el capítulo 3, miren qué interesante, como lo hace también en la otra carta que les dije, la anterior a los Efesios, que le hablaba al marido, a la esposa, a los hijos, ¿no? Acá habla de deberes familiares y sociales. Dice, la iglesia se mete en lo social, se mete en lo social, no se mete en lo político. Defiende lo social de la iglesia, claro que sí. Hoy sería los comedores, los más pobres, Cáritas, la asistencia social. Él dice, hay deberes sociales en ustedes, cristianos. No dejen los deberes familiares ni los deberes sociales. Pero no le dejen lugar a esto. Y al final de la carta, conocemos a sus colaboradores. Miren los discípulos. Yo dije, nunca lo conocemos. Ya antiguo amigo de él. Marcos, que es el autor del Evangelio. Marcos fue un poco compañero de viaje de Pablo, compañero de viaje de Pedro, porque me parece que entre los dos medio le echaban.
usaban, porque Marco era medio, después fue un santo, ¿no? Gran evangelizador, escribió el Evangelio, murió mártir, tiene su santuario con su reliquia en Venecia, en Italia. Y escribió un lindo evangelio, Marcos. Pero cuando estaba misionando con ellos, Marcos era medio timorato, dubitativo. Entonces Pablo un día lo trajo. Dijo, Pedro, te lo mando a vos, no lo aguanto más. Se queja de todo. Y Pedro le dice, pero yo te lo voy a mandar de vuelta después, viste, pobre, viste eso que están en el medio, no sabe qué hacer. Y bueno, qué sé yo. Pero terminó siendo, después se convirtió, terminó siendo fue un gran colaborador. Acá en Colosenses lo nombra a Lucas, a Marcos. Onésimo. Aparece Aristarco. Miren los nombres que yo les digo, que no nos conocemos mucho, pero que eran los primeros cristianos que pusieron la semilla. Cuando Pablo se va, los deja a estos. Aristarco, Tíquico, ahí los nombra, mi amigo y hermano. Él les dice, a estos escúchenlo. Tíquico, Aristarco, por favor, porque ellos hablan en mi nombre, dice Pablo. Ven, Pablo, él no quería ser él. Vieron que a veces parece que en la comunidad, si no está el cura, no, dice, no está el cura. Yo puedo decir, yo no estoy y te encargo, Estela, por favor, que vos vayas a aquel lugar. Yo te mando. Entonces Pablo hacía eso, no podía estar. Entonces él decía, yo te dejo, los dejo a ellos, son mis colaboradores. Escúchenlo porque ellos también descubrieron a Cristo. Entonces él los nombra, y también acá nombra, qué importante debe ser para Pablo y para la comunidad cristiana. En la carta a los Colosenses vuelve a hablar de la iglesia de la Odisea. Originalmente todo junto. Y con C. Porque era una ciudad de Grecia que se hizo cristiana. Ahora nosotros interpretamos otra cosa, ¿no? La Odisea, Esto que estoy viviendo es una odisea. ¿Viste? ¿Por qué? Porque de ahí sale el término. Esto es como el ódice griego es como un drama, un problemón. ¿Vieron? Dicen, chicos, la odisea. ¿Qué desastre? No usamos mucho el término, pero vieron más o menos. ¿No? Sí. Y acá hay un autor griego que escribe la odisea así. Como que la odisea es todo un problema en el mundial general del hombre. La iglesia de la Odisea era porque tenía cosas. Por eso él dice, además de esta la Odisea, es una iglesia que yo fundé ahí. Hay buenos cristianos. ¿Qué pasó? La Odisea, 40 años antes de Cristo, hubo un terremoto que la destruyó. Y se murieron casi todos los habitantes. 40 años antes de Cristo. Quedó poquitos habitantes. Es como si acá se destroza todo el país y vos decís quedaron de 46 millones, quedó 1 millón. No quedó nada. Poca gente, y de ahí eran poquitos cristianos que quedaron bautizados. Entonces él quiere fortalecer, los cristianos decían que esto es un caos. La iglesia no existe más. ¿Qué dice Pablo? Sí, ¿cuánto quedan? 4, manden esta carta a sus 4. Hoy la Odisea es una ciudad bastante grande de Turquía. Y tiene unas iglesias fuertes. Por los turcos hay muchos turcos cristianos. Muy fuerte hoy en la Odisea. Bueno, gracias un poquito a esto, ¿no? Por eso dicen, lean esta carta a la Odisea. Dice, lean, ¿no? La carta dice, bueno. ¿Vamos bien? Maravilloso. Perfecto. ¿Estamos tranquilos? Bueno. Lo que les voy a dar ahora es una introducción. Le voy a tener un poquito el tema de... Nos queda las 2 cartas a los tesalonicenses. Después yo voy a hablar en otro encuentro por qué la visita, por qué la escribe, por qué escribe 2. Es interesante. Lo que les quiero decir es que esto es significativo para que lo sepan. Lo sepan porque quizá alguna vez cuando ven una charla o de la catequesis, a papá, mamá o la gente busca la Biblia, hay cursos bíblicos que la gente quiere saber leerla y cómo se lee un capítulo, qué es un versículo.
cuando hay comentarios, hay Biblias que tienen comentarios más chiquitos abajo de algunos versículos para explicarte mejor porque no se entiende. Eso se llama desglosar un versículo. El biblista desglosa, quiere decir, explica un capítulo, un versículo más chiquitito abajo. Y la gente dice, yo quiero leer la Biblia. Bueno, sepan esto. El primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta de los Tesalonicenses, antes que los Evangelios. Porque es el primer escrito que apareció en el año 50. Recuerden que los Evangelios se escribieron del 70 para arriba. Lucas lo ubicamos en el 75, Marcos anciano casi en el 80, Juan en el 90 y Mateo en el 82-83. Entonces, el primer escrito del Nuevo Testamento es la primera carta a los tesalonicenses. Qué increíble, ¿no? Cuando piensa en una carta de Pablo que vino después de los discípulos, es la primera que aparece en lo que se llama canon romano. Canon romano quiere decir que esto está todo aprobado por la Iglesia desde el siglo III. Y después cuando ustedes escuchen como concilio, concilio de Trento, concilio de Éfeso, concilio Vaticano I, concilios se juntan todos los obispos del mundo, los cardenales, con el Papa que esté de turno, para ver algo. Hay temas que hay que renovar. Los concilios, ya en el siglo III, el primero es el de Antioquía, ¿se acuerdan los discípulos? Ahí no escribieron nada de esto. Pedro tuvo que mandarlo para todos lados. Fue el primer concilio que se juntaron todos ahí. El otro concilio lo habrá convocado posiblemente Clemente de Alejandría, no se sabe bien. No es este que yo nombré acá, es otro, además hay muchos Clementes. Y ya a principios del siglo IV, donde dice hay que dar una forma a la palabra de Dios. Y ahí se declara que la palabra de Dios se divide en AT-NT. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de Cristo. Nuevo Testamento ya con Cristo. Ahí el concilio en Alejandría se juntaron en ese momento, imagínense que no había nada, ni WhatsApp, ni una virome, cómo escribían todo tipo, una pluma, se había inventado, aparte habrán tardado un montón para ver que los libros son estos y los libros son estos. Reconocemos a Pablo, reconocemos a Pedro, reconocemos los apóstoles, reconocemos el Apocalipsis. El Apocalipsis es el libro final. Y está bien, tiene que cerrar. En el concilio el Apocalipsis es el que cierra porque es el fin del mundo. La victoria del bien sobre el mal. Por eso el último libro de la Biblia es el Apocalipsis. Y Apocalipsis es una palabra apocalíptica, precisamente. Desastre. ¿Qué dice desastre? Destrucción. ¿Por qué? Porque muestra la visión del apóstol cómo es el fin del mundo. El destino de los buenos, el destino de los malos, la lucha del bien y el mal, los ángeles buenos con el arcángel Miguel, el demonio que es el ángel malo. Miguel lo vence, pero en la visión futura es muy presente. ¿Por qué? Lo vence Miguel. ¿De dónde lo echa al demonio? Del cielo. El problema es que lo tiró a la tierra. Y lo tenemos nosotros ahora en medio nuestro. ¿Se entiende? Está expulsado del paraíso, porque ese no tiene lugar. Bueno, el Apocalipsis entonces dice, este es el libro que tiene que cerrar. El primero, porque descubrieron los papiros, los rollos. Che, mira, lo de Tesalónica recibieron un primer escrito evangélico. Increíble, ¿no? Años 50. Es más, yo me atrevo a decir, sí, él la escribe, obviamente recuerden que siempre las cartas las escribe cuando se va del lugar. Nunca deja una carta ahí. Cuando se va un tiempo y le llega alguna noticia, manda una carta si hacía falta. Él la escribe estando en Corinto. Y yo me atrevo a decir que estudiándolo bien, uno porque es un blog, no hace la diferencia. No sé si fue que en el año 40, para mí fue que en el año 49. Según los calendarios de ese tiempo, ¿no? Pero bueno, tesalonicenses, nos quedan las dos, y nos quedan las cartas pastorales. ¿Qué son las cartas pastorales? Las cartas pastorales, porque es un pastoreo de cara a cara. En latín se dice cor ad cor, de corazón a corazón, le habla el corazón de Pablo al corazón de alguien. La carta pastoral es más humana, porque por eso ahí viene la carta a Tito, pues personal.
y pastoral, pero para todos nosotros. Las dos a Timoteo, una a Filemón. Son las cartas más personales. Esas las tenemos que ver. Y después vamos a hacer un repasito muy breve así, cerrando de la carta a los hebreos, porque la iglesia confunde un poquito. En algún momento se pensó que la carta a los hebreos que dice no es autor. Y que la escribió Pablo. No, no la escribió Pablo, porque está escrito a los hebreos que son los judíos convertidos al cristianismo, pero después de Pablo. Pero la carta de los hebreos es muy rica y quizá tiene un pensamiento paulino. Tiene la forma de Pablo, pero de puño y letra no está escrita por él. Habla mucho del sacerdocio de Cristo, la carta de los hebreos. Sumo y eterno sacerdote. Vieron que tenemos el término el sacerdote que cura, pero el sacerdocio viene de Aarón. El sacerdote porque era el que guiaba al pueblo, el que regía al pueblo, el que escuchaba y solucionaba los problemas o intentaba. El sumo sacerdote es Dios, es el Hijo de Dios. Es Jesucristo sumo y eterno sacerdote. No muere nunca, Rey de justicia, habla la carta de los hebreos. Le habla precisamente a los judíos que recién se convierten al cristianismo. Entonces dice, si ustedes se convirtieron al cristianismo, es muy de Pablo. Dejen la circuncisión, dejen la ley antigua y ahora, muchachos, bautizarse y seguir a Cristo. No la escribe Pablo, dice, y muchos autores discuten todavía. Hubo alguna discusión en el siglo XIX de algunos autores sagrados, pero ya, por ejemplo, San Agustín en el siglo IV decía, no es de Pablo, de puño y letra, no puede ser, aparte por el tiempo, cuando él murió. Únicamente otros decían, pero pudo haber dejado en una parte del escrito y se dio a conocer después. No, yo tampoco, yo opino también que no es de Pablo. Yo me atrevo a decir que es de Apolo, ¿no? Un discípulo muy bueno de Pablo y de Pedro, un gran cristiano muy inteligente, un hombre preparado en la escritura, culto, donde Pablo lo mandó a misionar a varios lugares. ¿Vieron esto? Yo no soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. La gente lo quería tanto a Apolo que lo tomaba como un ídolo. Seguimos a Apolo, no hay que seguir a Cristo, dice Pablo, ni a Pedro, ni a Pablo, que soy yo, dice, ni a Apolo, porque Apolo era un hombre muy fuerte. Parece que este hombre fuerte se mete en comunidades judías que a escondidas de los doctores de la ley y del Imperio Romano ya celebraban la Eucaristía, escondido, para que nadie escuche. Eran judíos que iban al templo de había rabinos convertidos. Yo les digo a algunos, a escondidas, la iglesia se dio cuenta que Nicodemo, que era doctor de la ley, se hizo cristiano. Yo se lo digo en baja para que nadie escuche la caleta, porque ellos hablaban, Jesús lo recibió un par de noches. Vení, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo es eso? De lo alto, vuelvo al vientre de mi madre. No, Nicodemo, ¿cómo vas a hablar? Tenés que bautizarte, Nicodemo. Y Nicodemo es el que le presta la sepultura a María, se la regala. Con José de Arimatea, otro judío que se convirtió al cristianismo. No digan nada. Esos son los hermanos que va dirigida esta carta. José de Arimatea, ya muerto, Nicodemo también, porque la carta aparece después que ellos. Ya por el año 80 y pico, si ese año 80 y pico no la pudo haber escrito Pablo. Apolo, posiblemente sí, porque era muy jovencito, quizás ya anciano. Otros se tiran al que escribió otro la carta. Bueno, puede ser, algunos de los otros discípulos que aparecieron después. Unos se la atribuyen a Ignacio de Antioquía, factible, discípulo de Juan, el evangelista, que visitó Corinto después de Pablo y vivió como 100 años, y quizá Ignacio de Antioquía pudo haberle escrito, el que era romano, pudo haberle escrito, un romano que se hizo cristiano, y lo hicieron obispo de Antioquía. Juan era discípulo de Juan el apóstol, conocía a Pablo, pero era muy amigo de Juan. Posiblemente él escribió la carta a los hebreos. Me dicen, es Pablo, tiene un pensamiento muy de Pablo, el término es muy similar. Bueno, por hoy estamos. El próximo encuentro yo les propongo si puede ser este día viernes. ¿Pueden? Sí, padre, sí. ¿Cuándo este viernes? Viernes 8. Este viernes que viene. Claro, por eso lo quiero hacer para alabarlo. Se llama judeo-cristiano, porque todos derivan del judaísmo. Estos son los que vienen después, que son un poco más rígidos. Son doctores de la ley que se convirtieron. No eran muchos.
El autor me parece que los quiere ubicar, ellos se convierten al cristianismo, se bautizan, claro, pero no saben cómo seguir con el tema del cuerpo de Cristo, porque ellos no aceptaban el cuerpo de Cristo. Esto que se convierte en sí. Y entonces la carta les muestra a estos judíos que se llamaban sumos sacerdotes, Sí. que el sacerdocio de Cristo es el que vale. Pero y la pregunta es, Sí. ¿por qué se vuelven a bautizar si Dios es el único? No, por esto no estaban bautizados. Ah, No. antes. Acordate, esto, viste que yo hablaba de la circuncisión. Sí. El bautismo suple la circuncisión. Claro. Les dice, ustedes ya están circuncidados porque eran judíos. Siguieron la ley de Moisés, pero ahora háganse bautizar. Y si ustedes se convierten y tienen hijos, no los circunciden. Si sus hijos van a ser cristianos, ¿ahora qué hacen? Bautícenlo. Después aparecen bautizándose. Que lo tuvieron que hacer muy a escondidas, porque si lo agarraban los muy doctores muy rígidos, los liquidaban a estos también. La carta de los hebreos es muy rica. Habla muy del Antiguo Testamento, del sacerdocio de Aarón. El autor dice, quiero marcar que Cristo es sumo y eterno sacerdote. Después habla del sacerdocio ministerial. Ponele, y si yo me voy al día de hoy, Sí. ¿convierto a un evangelista al catolicismo? Ya está bautizado. Y bueno, si no, si está bautizado ya. Ya está. Ya está. Está bautizado ya. El bautismo una sola vez, como dijo el padre Humberto. Únicamente que no haya sido bautizado por el rito cristiano. Ahí lo tenés que bautizar. Yo estoy bautizado. ¿Quién te Testigo bautizó? de Jehová. Por ejemplo, porque el bautismo es válido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la Santísima Trinidad. Si la persona dice, a mí me bautizaron en nombre de mi tía, que era re buena porque me quería y me pusieron agua, no es válido. En el nombre del Creador, no en el nombre del Creador solo no. En el nombre del Padre, nada más, está mal. En el nombre del Espíritu Santo, no. La Trinidad. Si te dice yo me bautizaron, no me padre, me bautizaron católicos, o los evangelistas bautizan como nosotros. Muchas ramas es válida. Si lo bautizaron así, ya está bautizado, no se repite el sacramento. ¿Está? Sí. Pero a la inversa, los evangelistas te hacen bautizar de nuevo. ¿Viste? Ellos son así. Bueno, pero Sí. Está bien, ellos son así. Pero el válido Claro, por eso.